Muy buenos días, amigos público presente y público televidente. Como siempre, reciban un cordial y afectuoso saludo del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal ISME, rescatando valor a través de su programa Gnosis. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, el mayor saber por excelencia. Cuando siempre anotamos con el dedo de Júpiter y el dedo de Apolo, que simbolizan el amor, nos dicen a nosotros que debemos siempre tener una actitud hacia la vida correctamente, porque siempre hay un dedo que acusa y otro que señala. Hay una diferencia en que señala y que acusa. Analicemos eso profundamente, amigos televidentes. ¿Por qué el saber por excelencia es conocerse a sí mismo? ¿Quién eres? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el motivo real de tu existencia? ¿Por qué nacemos? ¿Por qué morimos? ¿Qué hay detrás de esa malla, de ese paño que todos los envuelve? Un paño como negro, que se pierde en la noche aterradora de todas las edades, de toda la humanidad. ¿A qué hemos venido a este mundo, señores? Nacemos, crecemos, nos reproducimos como animales, envejecemos, enfermamos y después nos lleva a la parca, es decir, la muerte. Viene la muerte. Y la vida continúa, como decía Rodriguito hace 50 años atrás, su agitado curso. ¿Qué es la vida, señores? Vamos a hacer un choque consciente en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra conciencia. ¿Qué es la vida? Si no es para nosotros autorrealizarnos, nacer, morir, reproducirnos como animal. No tiene sentido la vida. ¿Por qué ustedes creen, amigos televidentes y público presente, que los países más desarrollados, los países más potentados, económicamente hablando y científicamente hablando también, tienen la tasa más elevada de suicidio, señores? Ustedes dirán, pero ¿por qué? Bueno, porque la persona que cae en ese vaho, psicológicamente hablando, no le ha encontrado un sentir objetivamente a su vida. Y se cansan de todas las cosas, porque están vacíos por dentro. No tienen algo que lo mueva, que lo inquiete, espiritualmente hablando. Entonces, como nosotros no conocemos nada de nosotros mismos, como decía Jesús de Cristo, si vosotros no comprendéis las cosas que le estoy diciendo, mucho menos aquellas cosas que son del mundo, del espíritu, que da la vida. Entonces nosotros tenemos que comenzar por la base, por autoconocernos a sí mismos. Buscar dentro de nuestra propia conciencia, a través de estos conocimientos, buscarle ahí por qué a la vida a través de la filosofía y el amor. ¿Por qué estamos aquí, señores? ¿Hemos venido a vegetar como estamos vegetando actualmente en los 5 continentes? Y hay muchas personas que hablan de la verdad, hablan de conocimiento, pero yo le digo, ¿dónde están las herramientas que necesitamos para nosotros autodescubrirnos? El movimiento gnóstico cristiano universal de la República Dominicana, y que está esparcido en todo el planeta Tierra, tiene los mecanismos, tiene las herramientas, el conocimiento científico y espiritual para que nosotros podamos despertar nuestra conciencia. Porque lamentablemente la persona común y corriente está en un estado de vigilia, dormido psicológicamente. No sabe dónde viene ni sabe dónde va, no sabe por qué vive, no sabe por qué muere. Entonces nosotros tenemos que buscar esos misterios que son de la vida y de la muerte, que es una tremenda interrogante que nosotros debemos hacer. Porque si la vida es crecer, nacer, crecer, reproducirnos como animales y después morir, ¿para qué nos afanamos tanto por el diario vivir? Si no hay un objetivo trascendental
que los mejores tratadistas de conocimiento de la sabiduría, hasta ahora, lo que supuestamente tienen el conocimiento para entregárselo a la humanidad, para explicárselo con una didáctica práctica e intelectual. Pero sucede que no es así. Nosotros estamos vegetando cada día más. Y cada vez que nace un niño en nuestra sociedad, ese niño lleva amarrado en su alma, en su mente y en su corazón, un drenaje que él mismo desconoce, de lo que él mismo ha sembrado a través de las múltiples existencias que ha tenido. Sin embargo, nuestras escuelas, nuestras universidades, e inclusive aquellas personas que dicen que tienen conocimiento divino, han sido un fraude para la misma humanidad. Porque lo que se han lucrado eso y viven de la ignorancia de esa persona. Usted ve lo que tenemos actualmente en la palestra pública, los problemas que tenemos en la sociedad, políticamente hablando y socialmente hablando. Eso es producido por el ego animal, que siempre, como dice contumacia, vamos siempre a señalar ese error. Mientras nosotros tengamos el ego animal desarrollado en nuestra personalidad, que es carquiana, digo carquiana porque estamos en la era del Kali Yuga, una era totalmente negra, donde los principios y los valores humanos no existen, señores. Solo existe el becerro de oro, prostitución, drogadicción, alcoholismo, violencia en nuestra sociedad. Tocamos el fondo ya a través de la entropía y estamos en el caos psicológico. No hay respeto por ningún lado. Y hemos llamado a todos los tratadistas a nivel mundial para que nos sentemos en la mesa del diálogo, para buscar no una panacea, no un aliciente, no una patillita para quitar el dolor por 15 o 10, 20 horas, sino buscar una solución final a nuestros problemas. Porque tenemos que conocernos a sí mismos para poder decir, eureka, he encontrado la palabra perdida. Vamos a dejarlo hasta ahí porque, sinceramente, esto no tiene, yo diría, un límite para explicar todas estas cosas que son tan importantes para nosotros desarrollarnos internamente y externamente. Vamos a darle paso aquí a mi compañera Araceli Duarte. Buenos días, amables televidentes. Que la paz del Cristo esté con todos y todas hoy, mañana y siempre. Y en este día tan importante les tenemos un gran tema que todos y todas debemos poner mucha atención, porque se trata de lo más importante con lo cual nosotros día a día estamos tratando con nosotros mismos. Sí, buenas. Bien, pues sí, proseguiendo con el punto estratégico que estamos conversando, nosotros tenemos que mirarnos a sí mismos. Mientras en nosotros no exista lo que se dice, ese choque consciente, esa conciencia que gime, que padece y que es víctima y está condicionada por el ego animal, nosotros no puede haber una esperanza en verdad. Y es triste y lamentable decir esta cosa. Hay muchas personas, muchas instituciones que hablan de la salvación del alma, pero nosotros los gnósticos decimos que la salvación del alma es un rompecabezas chino. ¿Sabe qué es un rompecabezas chino? Porque hablar en mandarín no es tan fácil. Usted puede hablar inglés y francés fácil y español, pero cuando usted se enfrenta a hablar en mandarín, ahí es donde, como se dice, el puerco retuerce el rabo. Es difícil. Asimismo nos toca en este momento a nosotros. El problema de la salvación del alma tenemos que buscarlo dentro de nosotros mismos. Y aquellas personas que dicen que tienen ese conocimiento para poder salvar el alma, porque el alma no se puede salvar a través de una simple creencia o de aceptar nada más que el Hijo de Dios, el Cristo, Él nos va a salvar a nosotros. Y mientras nosotros tengamos esa posición, que es una posición que es incorrecta, nosotros tenemos que hacer una obra, tenemos un trabajo. Por eso dice el apóstol Santiago, muéstrame tu obra por tu fe. Muéstrame tu obra por tu fe y no la fe por tu obra. Es decir, que ahora son amores. Que ustedes saben que la palabra es la mensajera del pasado, del presente y del futuro también. Y también
es la muerte y la vida. O sea, ustedes saben que nosotros tenemos poder en la lengua, para hablarlo así más claro. Y el gran apóstol Santiago alude muchísimo sobre el poder que nosotros tenemos, porque una palabra, usted con ella puede matar o puede sanar. Entonces dice por allí el maestro Samael que los labios necios provocan disputas y su boca atrae los golpes. La boca del torpe es su ruina y sus labios una trampa para su vida. Legalmente nosotros debemos de tener mucho cuidado. Recuerden que cuando nosotros educamos a nuestros hijos, siempre tenemos ese cuidado de educarlos bien, de hablarles correctamente, porque para que el niño el día de mañana o cualquier día no se vaya a equivocar y nos haga pasar una vergüenza. Pero asimismo nosotros deberíamos o debiéramos usar nuestra palabra con mucho cuidado, porque como dicen por allí, lo que nosotros le deseamos a otro, eso nos cae a nosotros mismos. Y así como usted tiene su verbo, o sea, nosotros, si usted quiere saber cómo una persona realmente tiene el verbo, entonces, así como esa persona articula su palabra, así tiene su energía sexual. Así mismo tiene su energía sexual. Esas personas, nosotros podemos observar en las niñas, en las mujeres, señoritas, y en los hombres. Un hombre cuando es un niño que no ha tocado mujer, que no ha entrado en el mundo de la masturbación, que no ha entrado en el mundo de la prostitución, de la pornografía, entonces podemos observar que esos jóvenes tienen un verbo bonito, educado, elegante, excelso. Pero cuando ese niño, inmediatamente ese joven, estamos hablando ya de un jovencito, entra a ese mundo, a esos mundos, porque son varios mundos, de la pornografía, de la masturbación, de la prostitución, que bueno, hay padres que son tan inteligentes, entre comillas, que el niño ya llega a cierta edad y lo llevan a un prostíbulo, a envenenarlo. Entonces ya después de que ese niño... Para que sea hombre. Sí, y después de que ese niño entonces ha probado ya lo que es mujer, ha probado lo que es la masturbación, ha probado aquello, el niño entonces cambia totalmente su verbo. Ese ya un niño maleducado, es un niño ya airoso, es un niño difícil de entender. ¿Por qué? Porque no se nos educa cómo nosotros debemos manejar esa parte, no se nos educa sexualmente. Y si observamos las mujeres, después que se casan, dependiendo con el hombre, son un desastre. Porque hay hombres decentes, nosotros no vamos a generalizar. Y todo esto porque sencillamente a los padres, a los abuelos no tener esa educación, entonces no se nos da esa educación. Pero sí legalmente usted puede observar las personas. Por eso dice Marcos en el capítulo 3, creo, versículo 23, dice que el hombre es lo que, o sea, el hombre habla según su corazón. De la abundancia que tiene el corazón, eso mismo, así mismo, entonces él se va a expresar. Por eso nosotros, como tenemos tanto poder en nuestro verbo, y todo dependiendo, porque hay poder muy negativo, que hay personas que realmente han dicho, por ejemplo, se sienten ofendidas con X persona y dice, ojalá y se muera, y no caminan 2 cuadras cuando están muertos. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado. Muchas veces recae esa fuerza en esa persona y otras veces se nos devuelve a nosotros mismos. Recuerde que todo lo que nosotros deseamos para los demás, eso recae en nosotros. Entonces, espera un momento, vamos como la palabra es la mensajera realmente, y todos tenemos, dentro de cada uno de nosotros, tenemos ese mensajero, que es el verbo, porque por medio de él es que nosotros nos comunicamos con el Creador, y por medio de él es que nos comunicamos, interactuamos con los demás. Entonces hay que tener mucho cuidado. Qué lindo se ve una persona educada, pero dentro de esa educación recuerde que como tenemos el ego animal,
que el ego animal son esa segunda naturaleza que nosotros hemos creado. Entonces también ahí entra lo que es la educación falsa, la hipocresía, la mentira, y con una filosofía, diría yo, un intelecto brillante, una educación muy sutil. Brillante, muy sutil. Entonces llevan y se van toda la gente por el camino negro creyéndose que van por el camino correcto. Vámonos a nuestra frase del día para que entonces nosotros entendamos realmente quién era ese gran profeta Juan. El uso correcto de la palabra. El uso correcto de la palabra, en el principio era el verbo. Dense en cuenta que es la palabra. En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Sin Él, nada de lo que existe hubiera sido hecho. Realmente aquí nosotros tenemos esa parte donde nosotros tenemos que entender y comprender que ese Juan inicia su evangelio con esta hermosa cita que nos invita a reflexionar la importancia del verbo como verdadero atributo divino. Las palabras son consideradas sagradas porque aguardan relación con el alma. Se dice esotéricamente que nuestra parte espiritual conecta con tres grandes aspectos que se relacionan con el lenguaje. La divina es Dios creando a través del verbo, la mental genera pensamiento dentro de la naturaleza del hombre y la física que se hace tangible a través de nuestros actos. Es allí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque recuerde que usted atrae lo que usted es. Muchas veces, si nosotros observamos, las personas no tienen ningún problema, de ningún tipo, pero con su pensamiento atraen todo, con ese poder que desconocemos. Entonces hay personas que realmente son del mundo, pero son castas. Me estoy refiriendo a aquellas personas que realmente, aunque sean fornicarias, muchas, por ejemplo, son personas que mantienen un hogar con una sola mujer. Esas personas muchas veces, dependiendo cómo sea su comportamiento tanto en el pensar, en el sentir y en el actuar, esas personas tienen mucha fuerza en su energía. Son personas totalmente positivas y que tienen gran poder en el verbo cuando éstas se expresan. Entonces, vamos a pasar, señor Marco, primero que nada, a los versículos bíblicos para que nosotros entendamos bien, porque ya le pasamos el vídeo donde se nos explica realmente que nosotros debemos saber utilizar los poderes que nos han dado. Entonces, tenemos que entender esa parte. Allí dice, había un hombre de los fariseos, esto para que ustedes vean que esto se trata del bautismo también, de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Allí está muy explicado esa parte de Nicodemo. Dense en cuenta que cuando Jesús le habla del nuevo nacimiento, esto nos quiere decir a nosotros que realmente nosotros tenemos que eliminar esa segunda naturaleza que nosotros tenemos para nacer de nuevo. Y el hombre que quiera nacer de nuevo realmente tiene que reeducarse totalmente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero ¿cuál es ese hijo del hombre que tiene que ser levantado?
Allí, recuerden que cuando muere ese hombre viejo, o sea, elimina toda esa segunda naturaleza, todos esos defectos, entonces nace el Hijo del Hombre. ¿Por qué nace el Hijo del Hombre? Allí lo vamos a explicar luego eso. Para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, más para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, más el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Quiero hacer un aclarando, Para culminar si me dan un espacio ahí, bueno, se prosiga, pues yo quiero que me vean la televisión. Ok. Y como... No, la anterior. Y como... No, continúe. Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que se preguntaron, ¿tú quién eres? Y confesó, no soy yo el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Dijéronle, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. ¿Y los que habían sido enviados eran de los fariseos? Y preguntaron y dijéronle, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Mira qué importante está esa parte. Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron. No, ya. Puede retirar la imagen si es tan amable. Esta es la parte que nosotros tenemos que entender. ¿Terminó? No. Es muy importante analizar esto de diferentes posiciones ideológicas. Yo diría desde el punto de vista de lo que son el enfoque conceptual que tienen muchas religiones o muchos líderes religiosos que enfocan esta parte. Esa parte hay que analizarla profundamente. ¿Por qué dice Juan el Bautista, que es el mismo Elías de paso? Es la misma reencarnación de Elías. Juan es el mismo Elías, es la misma alma, como lo llaman el precursor. Ahora, ¿por qué dice Juan el Bautista que en medio de vosotros está aquel que ustedes no conocen? En medio de nosotros. Cuando hablamos del medio, hablamos mitad, mitad, es decir, mitad de los órganos sexuales hacia arriba y hacia abajo. En el centro sexual de todo ser humano hay una fuerza energética que tiene varios nombres. Llamamos la energía sexual, la kundalini, el quinto elemento. Hay muchos nombres, pero es la energía sexual. Y con esa energía sexual, de esa energía sexual nace el Cristo dentro de cada ser humano. Cuando trabaja, como se dice, con la transmutación alquímica sexual. Cosa que la humanidad en su mayor parte no conoce. Y cuando muchos la han conocido, la rechazan. Porque déjenme recordarle algo a los hermanos televidentes y público presente.
que nosotros, hace casi 19 millones de años, en la época de la Lemuria, nosotros no tragamos y nos comimos la fruta prohibida y degeneramos en lo que actualmente somos ahora. Y fuimos echados del plano etérico. Es un mundo, el plano etérico es un mundo que está entre la cuarta y la tercera dimensión de Euclides. Los que conocen de la física nuclear saben bien de esto lo que estamos hablando. Es un mundo paralelo al nuestro, pero que no se percibe con los ojos meramente físicos. Y nosotros fuimos echados, lo que nos tragamos, lo que nos comimos, la manzana prohibida. En aquel entonces, esa manzana prohibida es la violación del sexto mandamiento de la gran ley de Dios que dice: no fornicarás, no fornicar. Y los seres humanos necesitamos mucho de ser fornicarios. La humanidad entera es fornicaria, con excepciones de aquellas personas que se han metido por el camino de la castidad científica, es decir, de la transmutación de la libido sexual, que Sigmund Freud habló sobre eso con un paño por encima. El hombre del psicoanálisis. Estamos hablando con datos que son fidelinos aquí en el planeta Tierra. Ahora ustedes me dirán, pero ¿cómo que nosotros existimos la Lemuria? La Lemuria no tiene vertigio, es decir, no tiene datos científicamente aquí en el planeta Tierra. No lo tiene. Pero nosotros vivíamos en el plano etérico y fuimos echados. Le dicen, bueno, es una inmensidad de años, de 19 billones de años. Le digo, bueno, pero ¿usted se conoce a usted mismo? ¿Por qué hablamos nosotros? Conócete a ti mismo. En tu esencia espiritual, tú no te autorreconoces a ti mismo, no sabes quién eres. Es lamentable. Estamos dormidos psicológica y espiritualmente. Entonces sucede que en medio de nosotros, en nuestras glándulas endócrinas sexuales, está la fuerza foática para que el hombre y la mujer se puedan transformar en verdaderos titanes de conocimiento, en personas sabias. Yo diría, se puede convertir en un ángel para no ir tan lejos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando a la gente le presentan estas cosas y le dicen, y tenemos un grupo de personas tergiversadores de conocimiento que está en la Biblia, lo que está en medio de nosotros es el centro sexual. Y nosotros utilizamos el centro sexual para la fornicación, no para la castidad científica. Muchas personas al escuchar estas palabras se ruborizan porque el problema sexual es una caja de Pandora. Y nadie quiere tapar esa caja de Pandora, porque todo el mundo se ruboriza con la parte sexual, pero todo el mundo gira a través del centro sexual. Todo es sexual, señores. En este mundo y en cualquier mundo en que podamos vivir. Entonces nosotros tenemos que quitarnos ese tabú de aquí de la mente y del corazón y darnos cuenta que todos venimos al mundo a través de un acto sexual. Lo lamentable es que nosotros todos vinimos a este mundo con un acto impúdico a través de la fornicación y la lascivia sexual. Esa es la realidad de nosotros. Lo triste es esto, que los líderes religiosos, los que interpretan las Sagradas Escrituras, que creen que saben, le dan otra interpretación. El Hijo de Dios, el unigénito de la creación, el Hijo de Elohim, el Dios inmanifestado, es el Cristo. Pero el Cristo, hermano, fue Jesús de Nazaret. Hay muchos hombres y mujeres que han encarnado el Logo solar de Cristo en su corazón, que han hecho el trabajo de la gran obra de Dios. Que eso no se ve en la Biblia así tan fácil como usted lo está viendo. No, eso tiene una explicación que tiene un trasfondo de un conocimiento que solo los que están duchos en la línea del conocimiento del fuego, de la sabiduría del fuego, así, del fuego de la serpiente. Cuando habla de Moisés, el Hijo del Hombre es el Cristo, señores, que tiene que levantarse en cada ser humano. Si el Hijo del Hombre no se levanta en cada ser humano, entonces la enseñanza que entregó Jesús, que es el Salvador de esta humanidad, que vino a salvar a la humanidad, hizo un pacto para salvar a los hombres, a las almas que estaban evolucionando y evolucionando en este planeta Tierra. Entonces el trabajo de él fue en vano. Pero no a través de una simple creencia como tienen los neocristianos, católicos, protestantes y romanos. Es a través de una obra, de un trabajo que hay que hacer, de una autorregeneración sexual. Porque observen una cosa como está la situación actualmente. La depravación que existe en la sociedad a través
del acto impúdico sexual. Se han utilizado todo tipo de sofismas de distracción para que se degenere más lo que se llama alma humana. Sin embargo, esos tratadistas que hablan sobre así no tienen la capacidad, la moral de decir las cosas como son, porque tienen muchos intereses encontrados. De esos intereses encontrados estamos hablando de Dios materia, y no le permiten ellos, incluso no le permiten a sus ovejas que accesen al conocimiento de la sabiduría para que puedan liberar su alma. Entonces, usted que era amigo televidente, que nosotros estamos, como se dice, jugando con esto, no. Estamos echando luz donde hay muchas tinieblas de ignorancia. Escuche bien, tinieblas de ignorancia hay en nosotros. Porque nosotros, como hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones, todos sin excepciones, hemos sido mal educados sexualmente. Y tenemos un centro intelectual que está, yo diría, un centro intelectual que está como el mono. Nosotros tenemos el mono, que es un animal involutivo. Así está nuestro centro intelectual, totalmente en decadencia. Esa es la pura realidad, señores. Bien, nosotros tenemos que tener presente que debemos de, evitar por todos los medios ser mentirosos, ser calumniadores. Porque cuando nosotros decimos mentira, nosotros estamos formando un monstruo dentro de nosotros. Y cuando somos calumniadores, entonces también formamos ese monstruo. Pero el caso no se queda allí. Por lo triste del caso es que cuando usted viene arrastrando con todo eso, ustedes ven esos niños que son monstruos, nacen. Transforma también y se convierte en en un infierno dentro de nuestra mente. Pero sucede que lamentablemente no hemos sido educados por esa parte. Entonces, cuando nosotros pronunciamos una palabra negativa en términos generales, eso penetra al torrente sanguíneo de nosotros y modifica toda la parte psicológica de nosotros. Óigalo bien, un pensamiento negativo es nocivo para usted contaminar su sangre. Y la sangre, para su información, es el vehículo de nuestra alma. Y es bueno que se entienda eso. Y otra parte, ya porque ya estamos llegando al punto final, ya llegamos al punto final, me dieron la señal de la espada, como se dice. Señores, la palabra es la misma energía sexual. Oigan bien, es el mismo sexo en una palabra. Significa que si nosotros tenemos una buena energía sexual correctamente y nos modificamos a través de un trabajo, a través de la autoobservación psicológica, vamos a ir cambiando esa tonalidad. Ellos existen personas que tienen muchos hidrógenos pesados porque que su energía sexual está involucionando actualmente. Señores, ya el tiempo culminó en este nuevo día, este domingo, día 6 o 7 de julio. Donde quiera que usted se encuentre, le damos las gracias por permitirnos llegar a la intimidad de sus hogares, esperando que cada uno de ustedes que vean este programa tan edificante para nosotros, oigan bien, tan edificante para nosotros dignificar nuestra conciencia. Gracias le damos por todo eso. Y le habló para usted el señor Marco Álvarez y la señora Araceli Duarte. Damos gracias al Control Master, a los dos Controles Master de aquí, de este talentoso canal de televisión, y a nuestro hijo aquí, Carlos. ¿Cuál es tu apellido, Carlos, por favor? Dame tu apellido para decirlo a los amigos televidentes. Al señor, oye, tiene el nombre de Carlos Reyes, tiene el nombre de la gente grande. Estrella, amores. Estrella, y los Reyes y Estrella. Pasen buenos días, señores, que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo domingo por este canal 48 de Moca Visión. Hasta luego.